Ezequiel caminaba por las calles de la ciudad con el corazón inquieto. Había buscado respuestas en muchas direcciones, amigos, libros y hasta en el ruido de las redes sociales. Pero dentro de él seguía la misma pregunta. Dios, ¿me estás hablando? ¿O todo esto es solo mi imaginación? El ruido del mundo parecía ahogar su alma, y aunque oraba, muchas veces sentía silencio. Hasta que una noche, en medio de la soledad, abrió la Biblia y leyó: «Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen». Juan 10:27. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No sabía explicarlo, pero algo dentro de él despertó. Era como si una voz, no audible pero real, le dijera: «Yo te estoy hablando, pero debes aprender a escucharme». Ezequiel no sabía que esa sería la primera de muchas señales. Un viaje acababa de comenzar. La primera señal, la palabra viva. Al día siguiente, Ezequiel decidió levantarse más temprano de lo normal. Con la Biblia en mano, abrió al azar y cayó en un versículo que parecía escrito para él. «Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará». Deuteronomio 31:6. Se quedó inmóvil. Ese era justo el miedo que lo estaba paralizando en su vida. El temor a fallar en un nuevo proyecto que tenía en mente. No podía ser coincidencia. Era como si Dios mismo le hablara directamente a su corazón. La letra, que antes parecía muerta, ahora ardía como fuego. «¿Será posible que me estés respondiendo, Señor?», susurró. Y en lo profundo, sintió una paz inexplicable. La palabra escrita se había vuelto viva. Esa fue su primera señal. La segunda señal, la voz a través de otros. Ezequiel salió de casa aún pensando en lo que había leído. En su corazón, la palabra resonaba como un eco. «No te dejaré, ni te desampararé». Ese mismo día, se encontró con un amigo de la infancia al que no veía hace años. Después de ponerse al día, el amigo lo miró con seriedad y le dijo: «¿Sabes? No sé por qué te digo esto, pero siento que Dios quiere recordarte que no estás solo, que Él camina contigo aunque no lo veas». Ezequiel se quedó helado. Era la misma respuesta que había leído en su devocional esa mañana. ¿Cómo podía ser que alguien, sin saber nada, confirmara lo que Dios ya le había mostrado? En ese instante comprendió algo poderoso. Dios no solo habla en la intimidad, también usa la voz de otros para confirmar su mensaje. El corazón de Ezequiel se llenó de asombro y reverencia. Ya no podía negar que algo estaba ocurriendo. La tercera señal: puertas que se cierran y otras que se abren. Ezequiel llevaba semanas preparando un proyecto laboral. Había invertido tiempo, dinero y energía. Todo parecía listo, hasta que de repente, el negocio se cayó sin explicación. Un correo bastó para tirar abajo meses de esfuerzo. Al principio, su corazón se llenó de frustración. «¿Por qué, Señor? ¿Acaso no era este el camino?». Pero lo inesperado sucedió. El mismo día en que recibió la negativa, le llegó una nueva oferta, en un área que él nunca había considerado. Era más pequeña, menos llamativa, pero algo en su espíritu le decía: «Este es el lugar donde quiero que empieces». Ezequiel comprendió. No siempre las puertas cerradas son derrotas. A veces son la manera en que Dios nos redirige hacia su propósito. La circunstancia, que parecía un fracaso, se transformó en una confirmación. La cuarta señal: la paz que sobrepasa el entendimiento. Mientras Ezequiel se adaptaba al nuevo proyecto, su mente estaba llena de dudas. No tenía garantías de éxito, ni recursos suficientes. Todo indicaba que debía estar preocupado, pero, sorprendentemente, no lo estaba. En medio de la incertidumbre, un sentimiento profundo de calma lo envolvía. Era como si su corazón descansara en un lugar seguro, aunque no supiera lo que vendría mañana. Recordó Filipenses 4:7. «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Ezequiel sonrió. Ese versículo ahora no era teoría. Lo estaba viviendo. Comprendió que una de las señales más claras de que Dios habla es esa paz inexplicable. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él tiene el control. La quinta señal, cuando el mensaje se repite, Ezequiel comenzó a notar algo extraño. Un mismo versículo aparecía una y otra vez en su vida.
Primero lo leyó en su devocional matutino. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Horas después, lo escuchó en la radio mientras viajaba en bus. Al día siguiente, un predicador lo mencionó en una transmisión en vivo. Y para rematar, un amigo le envió un mensaje con exactamente el mismo texto bíblico. Ezequiel no podía creerlo. Era imposible que todo fuera coincidencia. Era como si el cielo gritara con claridad: enfócate en mí primero, y yo me encargaré del resto. Ese patrón repetido no era casualidad, era una confirmación divina. Dios estaba insistiendo, asegurándose de que no lo olvidara. Ezequiel levantó sus ojos al cielo y dijo: entiendo, Señor. Me hablas de muchas formas, y yo quiero aprender a escucharte mejor. La sexta señal: Dios habla en sueños. Una noche, después de orar con sinceridad, Ezequiel se durmió con una pregunta en el corazón: Señor, ¿realmente estoy en el camino correcto? Esa madrugada tuvo un sueño tan claro que parecía real. Se veía caminando por un sendero oscuro, rodeado de árboles altos y siniestros. El miedo lo invadía, hasta que de pronto una luz brillante apareció delante de él. La luz iluminaba el camino, y mientras la seguía, sentía paz y seguridad. Al despertar, el sueño permanecía en su mente como si hubiera ocurrido en la vida real. Recordó Hechos 2:17. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ezequiel comprendió. Ese sueño no era producto de su imaginación, era una respuesta de Dios. El mensaje era claro: aunque el camino parezca oscuro, su luz siempre lo guiará. Y con lágrimas de gratitud, decidió confiar un poco más. La séptima señal: la voz en la creación. Una tarde, Ezequiel decidió salir a caminar al parque. Su mente estaba cansada, llena de pensamientos confusos. Pero mientras avanzaba en silencio, algo comenzó a llamar su atención. Las hojas caían suavemente de los árboles, los pájaros cantaban en armonía, y el sol se ocultaba pintando el cielo de tonos dorados. En ese instante, sintió un susurro en su corazón: si cuido de las aves, ¿cómo no cuidaré de ti? El viento sopló con fuerza, y las palabras de Romanos 1:20 vinieron a su mente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ezequiel entendió que la naturaleza entera era como una carta viva de Dios. Los árboles, el cielo, los ríos, todo le recordaba que no estaba solo, que el Creador le hablaba en cada detalle. Sonrió, levantó sus manos y susurró: gracias, Señor, por hablarme incluso en lo simple. La octava señal: cuando Dios cierra una puerta, Ezequiel llevaba semanas esperando una respuesta. Había aplicado a un trabajo que parecía perfecto: buen sueldo, estabilidad, reconocimiento. En su mente, todo encajaba. Pero al llegar la noticia, el resultado fue un no. Su corazón se llenó de frustración. ¿Por qué, Señor, si parecía tan bueno para mí?, exclamó con tristeza. Esa noche, mientras oraba, una paz inexplicable llenó su corazón, y como un eco suave en lo profundo de su ser, escuchó: no es allí donde te quiero. Ese camino parece seguro, pero te alejaría de mi propósito. Recordó las palabras de Apocalipsis 3:7. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Comprendió que cuando Dios cierra una puerta, no es un castigo, sino una protección. Es su manera de librarnos de peligros ocultos y de guiarnos hacia algo mucho mejor. Ezequiel respiró hondo, levantó la mirada al cielo y dijo: si tú cerraste esta puerta, confiaré en que abrirás la correcta. Con esa certeza, sus pasos se volvieron más firmes. Sabía que el no de Dios era en realidad un ahora sí a algo más grande. La novena señal: la paz que confirma el camino. Ezequiel tenía dos opciones frente a él. Podía aceptar una propuesta que parecía prometedora, o esperar en silencio a lo que Dios mostrara. Todo en su lógica gritaba: decídete ya. Pero su corazón le pedía calma. Esa noche, mientras oraba, un manto de serenidad cayó sobre él. No era una emoción pasajera, era una paz profunda, una paz que no dependía de circunstancias ni explicaciones. Recordó nuevamente Filipenses 4:7.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ezequiel entendió. Cuando Dios abre un camino, la paz es la señal que lo acompaña. Aunque los demás no lo comprendan, esa certeza interna es suficiente para avanzar. Con una sonrisa dijo: no necesito ver el final del camino. Tu paz me basta como guía. Ezequiel cerró los ojos, y en su corazón supo que estaba exactamente donde Dios lo quería. La 10ª señal, sueños y visiones. Aquella noche, después de entregar su día a Dios, Ezequiel se quedó profundamente dormido. Pero su descanso no fue común. En medio de su sueño, se vio caminando por un valle oscuro, con múltiples caminos que se bifurcaban. Al mirar al cielo, una luz poderosa descendió, iluminando solo un sendero, estrecho pero lleno de vida. Cuando despertó, su corazón ardía. No era un sueño cualquiera. Había claridad, propósito y paz. Entendió que Dios le estaba mostrando que debía escoger el camino difícil, el que pocos toman, pero el que lo llevaría al verdadero propósito. Recordó cómo Dios habló a José en sueños, Mateo 1:20, y comprendió que el Señor todavía usa sueños y visiones como señales de su voluntad. Ezequiel sonrió y dijo: Señor, si tú me hablas hasta en mi descanso, quiero aprender a escuchar incluso dormido. Desde entonces, guardó un cuaderno en su mesa de noche, para anotar cada sueño que viniera de lo alto, sabiendo que en ellos podría haber dirección divina. La 11ª señal. Cuando Dios habla en medio de la prueba, los días de Ezequiel se volvieron más pesados. Un problema inesperado apareció en su familia, y al mismo tiempo, en su trabajo las cosas se complicaron. Parecía como si todo se viniera abajo de golpe. Su oración pasó de palabras largas a simples suspiros. Señor, ¿por qué permites esto? ¿Me has abandonado? Pero en lo profundo de su corazón, una voz suave respondió: no es abandono, es formación. Estoy forjando en ti la fe que necesitarás mañana. Ezequiel recordó Romanos 5:3-4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Comprendió entonces que las pruebas no eran un castigo, sino una escuela, un lugar donde su carácter se templaba y su confianza en Dios se hacía más fuerte. Con lágrimas en los ojos, levantó sus manos y dijo: si esta prueba es tu voz, Señor, enséñame a escuchar en medio del fuego. Y fue en ese instante cuando entendió: las pruebas, más que obstáculos, son cartas escritas por Dios para nuestra transformación. La 12ª señal, el consejo sabio. Ezequiel seguía enfrentando decisiones difíciles. Un día, conversando con un anciano de su congregación, le abrió su corazón y le contó sus luchas. El hombre, con mirada serena, escuchó en silencio. Luego, con voz suave pero firme, dijo: Hijo, a veces buscas respuestas en el ruido, cuando Dios ya puso su sabiduría en la boca de quienes te rodean. El consejo justo es uno de los lenguajes del Señor. Aquellas palabras penetraron en su alma. No eran simples consejos humanos, era como si el mismo Dios le hablara a través de aquel anciano. Recordó Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ezequiel entendió que no siempre debía caminar solo. Dios había puesto personas maduras a su alrededor, instrumentos para guiarlo en momentos de confusión. Con gratitud en su corazón pensó: escuchar al sabio es escuchar al mismo Dios. La 13ª señal. Dios habla en la naturaleza y lo cotidiano. Ezequiel salió a caminar para despejar su mente. Mientras observaba el cielo, vio cómo los rayos del sol se abrían paso entre nubes oscuras. En ese momento, sintió un susurro en su interior. Así como la luz vence a la sombra, mi esperanza brillará en tu vida. Más adelante, vio un árbol fuerte, con raíces profundas, que permanecía firme a pesar del viento que lo azotaba. De inmediato recordó Jeremías 17:8. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Ezequiel comprendió que cada detalle de la creación es un mensaje silencioso del Creador. El viento que refresca, el amanecer que renueva, el río que fluye sin detenerse, todo susurra: yo estoy aquí.
Ese día aprendió que Dios no solo habla en lo extraordinario, sino también en lo cotidiano. Solo hacía falta un corazón atento para descubrirlo en cada rincón de la vida. Cuando Dios cierra un ciclo para abrir otro, Ezequiel llevaba años en el mismo lugar, rodeado de la misma gente, haciendo la misma rutina. Aunque era cómodo, en su interior sentía un vacío, como si su tiempo allí ya hubiera cumplido su propósito. Un día, sin previo aviso, las puertas de ese lugar se cerraron. Lo que antes parecía estable se derrumbó. Ezequiel sintió miedo, pero en medio de ese vacío escuchó claramente: «No temas, este ciclo termina porque te estoy llevando a algo nuevo». Recordó Isaías 43:19. «He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Comprendió que no todos los finales son pérdidas. Algunos son llaves que abren futuros mejores. Dios estaba cerrando un capítulo, no para dejarlo en la nada, sino para guiarlo hacia un nuevo propósito. Ezequiel levantó sus ojos al cielo y dijo: «Si eres tú quien escribe mi historia, confío en que cada punto final es solo el inicio de un nuevo párrafo lleno de esperanza». La voz de Dios en la Biblia. Una noche de incertidumbre, Ezequiel abrió su Biblia buscando consuelo. Sus ojos cayeron, sin planearlo, en Josué 1:9. «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Al leerlo, sintió como si esas palabras hubieran sido escritas exclusivamente para él. No eran letras muertas en una página antigua, eran palabras vivas, cargadas de poder y dirección. De pronto, todo encajó. La respuesta que tanto buscaba estaba ahí, frente a sus ojos. Ezequiel entendió que la Biblia no es solo un libro. Es la voz de Dios escrita con amor eterno, lista para guiarnos en cada temporada. Con lágrimas de gratitud exclamó: «Gracias, Señor, porque nunca me dejas sin respuesta. Tu palabra es mi lámpara y mi camino». Ese día decidió que no pasaría un solo día sin abrir las páginas de la Escritura, porque allí encontraba al Dios que habla con claridad. Dios habla en la adoración. Ezequiel estaba cansado después de una semana difícil. Esa noche encendió la radio y una canción comenzó a sonar: «No temeré, porque tú estás conmigo». En ese instante, algo cambió en su interior. No eran solo notas musicales, era como si cada palabra fuera un susurro del cielo directo a su corazón. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Mientras cantaba, sintió que la presencia de Dios lo envolvía. Ya no eran simples letras, era un mensaje vivo que decía: «No estás solo, yo sigo aquí». Recordó Efesios 5:19, «Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». Ezequiel comprendió que la adoración es mucho más que música. Es un canal directo para escuchar la voz de Dios, una atmósfera donde el Espíritu Santo habla con claridad. Con los brazos levantados, dijo entre sollozos: «Señor, gracias porque hasta en una canción me recuerdas que tu amor nunca me abandona». Oportunidades que solo Dios puede abrir. Ezequiel no buscaba nada nuevo. Había decidido esperar en silencio la respuesta del Señor. Pero, de pronto, recibió una llamada inesperada. Una invitación para servir en un proyecto comunitario, algo que nunca había imaginado. Su primera reacción fue dudar. ¿Por qué a mí? No estoy preparado. Pero en lo profundo de su corazón, supo que esa puerta no era casualidad. Era tan clara, tan repentina y tan perfecta, que solo podía venir de Dios. Recordó Apocalipsis 3:8. «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Ese versículo ardió dentro de él. Dios mismo había abierto la oportunidad, y lo llamaba a dar un paso de fe. Con valentía, aceptó la invitación, y mientras caminaba hacia ese nuevo reto pensó: las oportunidades que vienen de Dios traen paz, propósito y fruto eterno. Ese día entendió que no todas las oportunidades son coincidencias. Algunas son respuestas divinas. La voz en el silencio. Hubo un tiempo en que Ezequiel oraba, pero no recibía respuesta. Los días pasaban, y el cielo parecía callado. Su corazón se llenó de preguntas. ¿Será que Dios me olvidó? ¿O ya no quiere hablarme? En medio de su angustia,
decidió leer Primera de Reyes 19:12, donde Elías no encontró a Dios en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Fue entonces cuando lo entendió. El silencio de Dios no es ausencia, es un espacio donde Él forja paciencia, fe y confianza absoluta. Ese silencio no estaba vacío, estaba lleno de propósito. Era como un maestro que guarda silencio durante el examen, porque ya dio las instrucciones necesarias. Ezequiel respiró profundamente y dijo: Señor, aunque no oiga tu voz hoy, confío en que estás trabajando en lo invisible. Y en ese mismo silencio sintió la más clara de las respuestas. Sigue confiando. Yo sigo aquí, la voz del Espíritu Santo. Después de todas las experiencias, Ezequiel comprendió que las señales de Dios pueden venir de muchas formas. La Biblia, la naturaleza, las personas, las pruebas, los sueños, pero la más profunda y constante de todas la encontró dentro de sí mismo. Una mañana, en oración, cerró los ojos y guardó silencio. Allí, en lo más íntimo de su ser, sintió la voz clara y amorosa del Espíritu Santo decir: Tú eres mío, no caminas solo, yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Ese susurro no fue ruido externo, fue una certeza que ardía en lo profundo, una convicción imposible de negar. Recordó Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ezequiel cayó de rodillas con lágrimas de gratitud, entendiendo que la mayor señal de todas no es un milagro externo, sino la presencia viva del Espíritu Santo guiando, consolando y confirmando su identidad. Con una sonrisa luminosa dijo: Señor, ahora sé que no importa si hablas en truenos, en sueños, en pruebas o en silencios, porque mientras tu Espíritu viva en mí, tu voz jamás me faltará. Y así, Ezequiel cerró su viaje con la certeza más grande. Dios siempre habla, y siempre lo hará a quienes deciden escuchar. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios te está hablando? En esta historia, descubrirás 20 señales poderosas que te muestran cómo escuchar su voz en tu vida diaria. Dios siempre habla. La pregunta es: ¿estás listo para escuchar? Suscríbete para más historias de fe, y dale like para que juntos sigamos creciendo en el camino del Señor.